Pensamiento del día, miércoles 8 de enero. Gestos de ternura hacia los necesitados. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando bajábamos con mis compañeras a los refugios antiaéreos, leíamos el Evangelio. Allí decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos preguntábamos, ¿el prójimo? ¿Dónde está el prójimo? Estaba allí, al lado de nosotras. Estaba en esa ancianita que a duras penas, arrastrándose, llegaba cada vez al refugio. Había que amarla como a nosotros mismos. Por lo tanto, ayudarla en cada ocasión, sosteniéndola. El prójimo estaba allí, en esos 5 chicos aterrados junto a su madre. Había que tomarlos en brazos y llevarlos de nuevo a casa. El prójimo estaba allí, en ese enfermo que no podía salir de su casa, sin posibilidades de ponerse al reparo, necesitados de cuidados. Había que ir a visitarlo, conseguirles medicamentos, asistirlo. Chiara Lubich, El arte de amar. Palabra de vida. Enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26.